¿Qué tal, amigos? El día de hoy vamos a revisar lenguaje algebraico. Para comenzar tendríamos que definir qué es el lenguaje algebraico. Es un lenguaje en el que nosotros vamos a utilizar términos matemáticos, para ser un poquito más específicos, términos dentro del álgebra que nos van a permitir expresar algo que tenemos en la realidad en una ecuación, ya sea en una ecuación, ya sea en una expresión algebraica o en el lenguaje matemático, para poder darle una solución, poder modelar y posteriormente solucionar el problema. Para poder hacer esto es importante dominar ciertos conceptos clave que vamos a ver en este video, para posteriormente poder dominar lenguaje algebraico y todas las expresiones que existen. El lenguaje algebraico funciona como una especie de traducción en la que nosotros vamos a tener un enunciado y lo vamos a expresar en lenguaje algebraico, es decir, una expresión algebraica, pero también puede ser al revés, que tengamos una expresión algebraica y tengamos que interpretar lo que nos quiere decir en un enunciado. Para comprender un poquito mejor, vamos a ver algunos ejemplos aquí en el pizarrón en el que vamos a poner en práctica este conocimiento de lenguaje algebraico. Aquí tenemos algunos enunciados, los cuales vamos a pasar al lenguaje algebraico. Están en un lenguaje común, en este caso en español, como enunciados, y nosotros los vamos a pasar al lenguaje algebraico. Un número, como no sé el valor de ese número, le establecemos una letra para después asignarle valores. ¿Qué letra? Por lo regular, las letras más comunes es la X, la Y y la Z. Vamos a asignarle la X. El doble de un número, tengo ese número, y si tengo el doble lo tengo que multiplicar por 2, entonces me quedaría 2X. 2X es el doble de un número. Un número aumentado en 6, es decir, a mi número le voy a agregar 6 porque dice aumentado. Para un número agregarle algo le tengo que sumar. Entonces sería X más 6. Después tendría la diferencia de dos números. Cuando nosotros vemos en matemáticas la palabra diferencia, quiere decir resta. La diferencia de dos números, vamos a utilizar X y Y. X menos Y. No nos están dando el valor de los números, entonces establecemos letras. El sucesor de un número, es decir, el número que sigue, sería X más 1. Si yo quiero saber el número que le sigue a otro, le tengo que sumar 1. Entonces, el sucesor de un número, X más 1. El antecesor de un número, el número que está antes, entonces a ese número que yo tengo le tengo que restar 1. Por ejemplo, si tengo 6 y quiero saber el que está antes, sería 6 menos 1, que sería 5. 5 está antes del 6, entonces 6 menos 1 sería aquí entonces el antecesor, X menos 1. Voy a borrar esta parte de acá. Y continuamos ahora con el cuadrado de un número. Cuando tenemos al cuadrado o al cubo, quiere decir las potencias. El cuadrado sería X a la potencia 2. X cuadrada. O el cuadrado de X. El cubo de un número, de igual modo, se refiere a la potencia. Entonces sería X, pero ahora a la potencia 3. El cociente de dos números. Cuando tenemos la palabra cociente, recordemos que el cociente es el resultado de una división. Entonces vamos a tener la división de dos números, X entre Y. Vamos a ver unos más. Tenemos aquí otros ejemplos más. Dice la mitad de un número. ¿Cómo obtenemos la mitad de algo? Pues dividiéndolo entre 2. Entonces el número, vamos a asignar la letra X. Entre 2 sería la mitad de ese número. El doble de un número disminuido en 9. Vamos a tener mi número y dice que tengo el doble. Para tener el doble tengo que multiplicarlo por 2. Entonces, ahora aquí un 2. 2 por X y dice disminuido. Si a algo le disminuyo otra cantidad, quiere decir resta. El doble de un número disminuido en 9. 2X menos 9. Listo, ya tengo este. La suma de dos números consecutivos. Dice que son dos números consecutivos, es decir, que uno va atrás de otro. Por ejemplo, 5 y 6, ¿no? Para poner un ejemplo. Pero si lo queremos representar en lenguaje algebraico, sería la suma de un número. Le tengo que sumar su consecutivo. ¿Cuál sería su consecutivo? X más 1. Sería el que sigue de mi número X, sería más X más 1. La suma de estos dos números es la suma de dos números consecutivos. 6 restado de un número. A un número le resto 6. Listo, así de sencillo queda. Después, el cociente de dos números más su producto. Quedamos que cociente quiere decir el resultado de una división.
vamos a tener el cociente, tendríamos x entre y. Dice cociente de dos números. Aquí tengo el cociente de dos números más su producto, más la multiplicación de estos dos números. Entonces sería x, pero ahora por y. Esto es un cociente y esto es un producto. Cociente, división, producto, multiplicación. Raíz cúbica del cuadrado de la diferencia de dos números. Vamos a tener, para empezar, raíz cúbica. Vamos a tenerla ahí. Y luego dice de la diferencia del cuadrado. Eso quiere decir que vamos a tener dentro del paréntesis una diferencia. Bueno, más bien dentro de la raíz vamos a tener una diferencia ¿de qué? De dos números. X menos y. Y esos números los tengo al cuadrado. Porque dice raíz cúbica de la diferencia al cuadrado de estos dos números. Listo. Ahí está. Esa sería la expresión que me representa este enunciado. La última. División de un número entre su antecesor. Vamos a tener nuestro número, vamos a ponerle x. Y dice que lo tengo que dividir entre su antecesor. Para saber el antecesor de ese número, lo que tengo que hacer es restarle 1, ¿no? Para saber el número que está antes de él. Entonces quedaría x menos 1. ¿Listo? De esta manera quedan representados estos enunciados, pero con lenguaje algebraico. Y ahora en este momento, si quieres practicar, realiza cada una de estas traducciones al lenguaje algebraico. El cociente de dos fracciones diferentes, 15 menos el cuadrado de un número, la edad de Ricardo en 6 años, y dice Joaquín tiene 2 años que su hermano. Estos cuatro enunciados, ¿cómo se representarían en lenguaje algebraico? Bien, y pues si tú ya tienes las respuestas a estas preguntas que estaban aquí escritas, déjalas aquí en los comentarios y ya yo te estaré comentando por ahí si estás bien o tuviste alguna equivocación. Hay muchos más enunciados que podemos representar con lenguaje algebraico, pero más o menos esto es para que te fueras dando una idea de cómo se traduce una oración al lenguaje algebraico. Y pues bueno, ya que tenemos esto, vamos a ver una aplicación, vamos a ver algunos ejemplos de problemas. Tenemos el siguiente problema de que nos dice si en un corral hay X conejos, eso representa el número de conejos que hay dentro del corral. ¿Cuántas patas hay en el corral? ¿Cuántas patas tiene un conejo? Tiene 4, ¿no? Entonces, X es el número de conejos. ¿Y las patas? ¿Cuántas son? 4. Entonces, por cada conejo que hay 4 patas. Es decir, a los conejos los multiplico por 4 y eso me da igual al total de patas. De patas de los conejos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si en este caso tenemos que hay 6 conejos, por darle un valor a X, entonces la fórmula dice que por cada conejo va a haber 4 patas, entonces me quedaría 4 multiplicado por ¿cuántos conejos? Por 6. Y eso sería 4 por 6, 24 patas. ¿Sale? Y así llegamos a la respuesta a este primer problema traduciéndolo a lenguaje algebraico. Dice aquí, a Omar le regalaron la mitad del dinero que tenía más 10 pesos. ¿Cómo lo represento como lenguaje algebraico? Lo voy a representar de la siguiente manera. Dice, a Omar le regalaron la mitad del dinero que tenía. Como no me dice cuánto dinero tenía Omar, entonces le establezco una letra. Ese es el número que no sé cuánto vale, entonces le establezco una letra. Vamos a ponerle la letra D de dinero. Y dice que le regalaron la mitad, es decir, un medio. Un medio del dinero que tenía. Recordemos que la D nos representa el total. Un medio sería un medio de D. Más 10 pesos. Más 10. De esta manera hemos traducido el lenguaje, digamos, español a un lenguaje algebraico. Y es aquí donde nos damos cuenta de una aplicación directa que tiene aprender lenguaje algebraico a un problema o a una situación de la vida real. Tenemos ahora este otro, dice, al número n se le suma m. Sale, número n le sumamos m. Dice, esta suma se divide entre k. Esta suma la vamos a dividir entre k. Y el resultado se multiplica por p. El resultado de todo esto lo vamos a multiplicar por la letra P. Y así de sencillo, así de fácil traducimos
un enunciado al lenguaje algebraico. N más M entre K, todo esto multiplicado por P. Y pues bueno, hasta este ejercicio le vamos a dejar por el día de hoy. Espero que les haya servido todos estos conceptos que vimos para poder traducir un lenguaje de enunciados normales al lenguaje algebraico. Si fue así, espero que te suscribas al canal si todavía no estás suscrito. Deja un me gusta si te agradó el video, si te gusta este tipo de contenido y comparte con alguien que tú creas que lo pueda necesitar. Fue un placer nuevamente para mí estar aquí con ustedes y pues cualquier duda ya saben en los comentarios. En los comentarios pueden preguntar y también sugerir temas si es que quieren que revisemos algún tema en específico. También les recuerdo, estamos también en todas las redes sociales, el mismo nombre, estamos en YouTube, en Facebook, en Instagram y en TikTok. En esas 4 redes estamos para que vayan a seguirnos y estamos también con más contenido educativo de este tipo. Y eso sería todo por el día de hoy, cuídense mucho, que les vaya muy bien y nos vemos en el próximo video.